7:31 en la mañana, ya enlazados con nuestro canal Majestad Televisión en la querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Saludos cordiales, buenos días a nuestra audiencia. Igualmente estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha y Esmeraldas, en Santo Domingo igualmente a través del canal 3 del sistema TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com, estamos en Facebook Live y también en el canal de YouTube de Majestad Radio. Paulina Recalde nos atiende telemáticamente, ella es directora de Perfiles de Opinión. ¿Cómo le va, Paulina? Bienvenida. Hola Fabricio, buenos días con todas y con todos, gracias por el contacto. Gracias a usted por la gentileza. Le pregunto, ¿Perfiles ha medido los primeros 100 días del presidente Lasso? ¿Han hecho trabajo de campo, alguna encuesta, etcétera? Sí, Fabricio, yo vivo de preguntar, así que hemos hecho. Así decía su perfil de Twitter, me parece. Así mismo dice. Lo hicimos este pasado fin de semana. Esto marca ya entonces la primera medición al cumplirse los 100 días de gestión del presidente Lasso. Aplicamos esta encuesta en las ciudades de Quito y Guayaquil y los resultados en términos de aprobación a la gestión es que un 64% califica positivamente el trabajo del presidente Lasso. Si comparamos esto con el mes de julio hay un descenso importante porque entonces recordemos que era el 72% el que aprobaba el trabajo de él. En términos de credibilidad, hasta el 13 de julio tenía el 70% de credibilidad, ahora esta cifra desciende al 59%. En términos de imagen, hasta el 13 de julio el 81% tenía una imagen positiva del presidente Lasso y esto desciende al 70% en la encuesta del 23 de agosto. Es decir, los tres indicadores más importantes, gestión, imagen y credibilidad, se han visto afectados entre julio y la última medición, aquella que marca ya la medición de los primeros 100 días de gobierno. ¿Por qué considera usted ya en el análisis que se ha visto esta afectación entre julio y agosto en la imagen del presidente Lasso? Yo creo que hay que decir algunas cosas. Las cifras con las que arranca un gobierno nacional siempre son cifras de expectativas más que de evaluación. Es este primer empujón de entrada que marca el contraste con el gobierno del presidente Moreno, que tenía cifras muy bajas. Dos, este importante hito que ha marcado los primeros 100 días de esa gestión en el plan de vacunación. De hecho, el 91% está satisfecho con este plan de vacunación, pero a la par de este hito, el del plan, ha sucedido una serie de eventos, de acontecimientos que enrarecen la gestión más fluida y la gestión de la política. Sobre todo si pensamos en cuál es la relación que tiene con la Asamblea Nacional, los propios anuncios de la ministra de la Política el día de ayer diciendo que si continúa este bloqueo, en palabras de la ministra, se puede eventualmente llegar a un escenario plebiscitario o a tomar otras medidas democráticas, ha dicho la ministra, esta tensión. Y luego la conflictividad social general, que es una conflictividad que viene como continuidad del periodo anterior, que estuvo de algún modo represada, pandemia de por medio, y que se ha expresado, por ejemplo, en la huelga de hambre de los educadores, en las expectativas y advertencias de la CONAIE de movilizaciones. Más recientemente, también sendos comunicados de los rectores de universidades, reclamos por los recursos asignados y las dificultades para otorgar becas. Es decir, en términos políticos, no ha habido una acumulación de parte del gobierno del presidente Lasso, no ha sumado aliados. Por el contrario, estos 100 días le ha significado abrir varios frentes, distanciamiento, y en el legislativo, yo diría soledad y bloqueo. Que a los 100 días se hable de bloqueo y de alguna forma de una advertencia, da cuenta de cuál ha sido la relación política en general. Recordemos que además el 50% de la población tiene preocupaciones que van en torno a lo económico, esto para decir desempleo, crisis económica, pobreza. Y ahora mismo no tenemos todavía claridad sobre el plan económico, este no ha sido todavía presentado. Esto podría explicar entonces el contraste entre las primeras expectativas, el alcance que puede llegar a tener el plan de vacunación para ser capitalizado, más los elementos de conflictividad y de tensión en el legislativo que he mencionado. Correcto. A ver, vamos a analizar cada uno de estos tres aspectos que ha mencionado y le pido recapitular las cifras para hacer la comparación y el análisis. Empecemos por la calificación a la gestión. Usted nos dice 64%. Esta era la calificación, ¿verdad?
Es correcto, y la medición del mes de julio nos decía que era el 72% el que calificaba positivamente el trabajo. Ya, ¿qué significa calificar positivamente la gestión en términos del trabajo estadístico que ustedes hacen, Paulina? Ahí nosotros planteamos una escala que va de muy buena a muy mala, en la que le preguntamos a la población cómo considera usted que ha sido la gestión del presidente Guillermo Lasso, y la cifra que menciono es aquella que nos permite sumar entre los que dicen muy buena y muy mala. Muy buena en este mes dice que es el 8%, y buena el 56%. Para profundizar en las razones, porque justamente consultamos por qué califican tanto positiva como negativamente. Entre quienes califican positivamente, el 48%, es decir, casi la mitad, dice que es por su exitoso plan de vacunación. El peso está fundamentalmente allí, porque el resto de razones ya tienen porcentajes menores. El 12% menciona porque busca la reactivación económica del país. El 6% habla de atributos del presidente como responsabilidad y que es trabajador. Es decir, hasta ahora todo se ha concentrado en este plan que yo mencionaba además hace un momento, que tiene 91% de satisfacción. Entre los que califican negativamente la gestión, en cambio, ahí el 28% dice no hace absolutamente nada por el país. Algo más de la cuarta parte dice no cumple con lo ofrecido en campaña. El 13% no hay fuentes de empleo. El 11% sube el precio de los combustibles. Tiene que ver entonces con ausencia de otras acciones más allá del plan de vacunación, y tiene que ver fundamentalmente con el tema económico, tanto entre los que hablan de que no hay fuentes de empleo como los que hablan del incremento de los precios de los combustibles, que recordemos además es uno de los principales caballos de batalla de la CONAIE, de la presidencia de Leonidas Issa, que ha solicitado que se congelen los precios y que no se continúe con este sistema de bandas. Esto podría estar empujando entonces este descenso en la aprobación a la gestión. ¿Es un descenso dramático o está dentro de lo normal o de lo esperado? Porque evidentemente conforme pasan los días hay un desgaste natural, pequeño o grande, pero hay un desgaste natural en cualquier gestión. Le pregunto si el haber descendido del 72 al 64% de julio a agosto está dentro, digamos, del presupuesto normal para este tipo de situaciones, Paulina. Es un descenso importante, yo no lo llamaría dramático. Importante en la medida en que siempre hay que tomar en cuenta, por un lado, el número de puntos que hay en términos de descenso, el tiempo en el que sucede, la velocidad, digamos. De acá, en los siguientes meses, podremos evaluar esto con mayor elemento de juicio en la medida en que veamos si se estabiliza en estas cifras de 64% o hay mayor deterioro. ¿Por qué digo que es importante mirar si se estabiliza? Porque vamos, 64% de aprobación a la gestión es una cifra importante, es una buena cifra. Y hay que analizar por ahora las primeras como cifras sobre todo de expectativa. Es la expectativa con la que entraba este gobierno. El problema podría ser, por lo que desmenuzamos ya con las razones para calificar positivo o negativamente, el problema podría ser que el gobierno haya colocado por ahora todo su despliegue logístico, su discurso y demás, solamente en el plan de vacunación, que no es menor, por supuesto, es un hito porque lo ha hecho eficientemente, pero mientras tanto lo que ha sucedido alrededor es una contrariedad, sobre todo en el ámbito de lo político, y varias demandas que están en este momento en el orden de lo urgente. Entonces, para cerrar, ¿es un descenso importante? Sí. ¿Dramático? No. Hay que esperar a seguir mirando en los siguientes meses. Vamos al tema de credibilidad. ¿Cuál es la cifra que tiene hoy? ¿Cuál tenía en julio? Sí, la cifra de credibilidad, que es una pregunta dicotómica, quiero decir, ¿le cree sí o no al presidente Lasso? Que sí le cree, dice el 59%, que no el 35%, y hay un 6% que no responde a esta pregunta. El descenso allí, frente a julio, mayo y julio, es del 70%, entonces 59% ahora. Esto, para poner en contexto histórico, el candidato Lasso tenía el 30% de credibilidad. Digo el candidato porque las cifras levantadas entre marzo y abril nos decían esto. El presidente, en cambio, asume con cifras del 68 al 29 de mayo, 70 al 13 de julio, y el descenso ahora del 59%. Es un movimiento importante porque tiene que ver con el capital individual del actor. Habiendo crecido entre candidato y presidente, vemos este movimiento que es un movimiento nuevamente importante. Dramático,
No del todo, si consideramos que el 59% de credibilidad para un presidente sigue siendo una buena cifra. Recordemos además que el expresidente Moreno cerró con una credibilidad por debajo del 20%. Esa credibilidad significa que, digamos, hay un grupo de gente que ha dejado de creer al presidente, para hablar morochamente, Paulina. Sí, es correcto, es correcto. Si es que comparamos entonces las cifras, decíamos que era el 30% que no le creía hasta julio, y en este momento ha subido al 35%, es decir, 5 puntos aquellos que ahora mismo no creen en el presidente Lasso. ¿Y el tercer aspecto cuál era? El tercero tiene que ver con la imagen del presidente. Imagen del presidente. Tenemos entonces calificación de gestión, credibilidad, y el otro es imagen. Correcto. En términos de imagen, en este mes el 70% dice tener una imagen positiva del presidente. Son buenas cifras, pero comparativamente hablando, el mes pasado era el 81%, es decir, 11 puntos menos de imagen positiva del presidente. Esto confirma entonces que los tres indicadores más relevantes están siendo afectados, no solamente la gestión, sino también credibilidad e imagen. ¿Qué significa imagen? ¿Cómo se entiende este aspecto que ustedes miden, la imagen? La imagen tiene que ver nuevamente con valorar más atributos personales. Es decir, si yo apruebo el modo en el que lleva las cosas individualmente el presidente, que no es solamente la gestión de su gobierno, la gestión es el trabajo en conjunto cuando sea liderado por el presidente, pero la imagen tiene que ver ya con un atributo más personal, más individual. El hecho de que yo tenga más o menos simpatía o tenga una valoración más o menos positiva o negativa del individuo, que en este caso es el presidente. Esto se suma también a que las expectativas en torno a cómo piensa la población que va a estar la situación política y económica, también ahora es menos optimista que el mes pasado. Es decir, el conjunto de las cifras se ha visto afectado, las expectativas, por lo tanto, ahora son menos grandes de las que se temía hace un mes cuando arrancaba el gobierno. Con estas cifras que nos ha presentado, que los tres aspectos, calificación de gestión, credibilidad e imagen, experimentan un descenso. Paulina Recalde nos dice, es un descenso importante, no es un descenso dramático, se han cumplido los primeros 100 días. ¿Cómo proyectamos el último tramo del año cuando, por ejemplo, no tenemos todavía anuncios de política económica dura? No sabemos hacia dónde va a apuntar exactamente la parte laboral. Hay anuncios sobre la ley de oportunidades, pero no sabemos el contenido. No sabemos qué va a pasar con la seguridad social. No sabemos qué va a pasar con la posibilidad de una reestructuración del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, tenemos mensajes que llaman la atención, como el que, por ejemplo, ayer expuso la ministra de Gobierno, Alexandra Bell, en una entrevista, en el sentido de que el gobierno va a esperar hasta diciembre para evaluar si considera o no la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional. O sea, hay algunos mensajes que aparecen en estas horas y que sí llaman la atención justo al cumplir los 100 días, los primeros 100 días de gobierno, Paulina. Evaluemos esto, por favor. Es un escenario sin duda alguna de conflictividad, de tensión, de puja. Es un escenario además en el que el gobierno nacional, que ya entró con un bloque disminuido al legislativo, lejos de sumar apoyos en estos 100 días, se ha abierto frentes, se ha generado distanciamientos, resistencias, y esto le aboca a una situación de soledad en el legislativo. A esta declaración que usted bien señala de la ministra de la Política, inmediatamente viene la respuesta del Partido Social Cristiano, con quien estuvo en la papeleta. El Partido Social Cristiano le responde retándole realmente al gobierno, señalando que no es un bloqueo, sino una consecuencia con el pueblo, una consecuencia con lo que se considera o no positivo, y un poco le dice, bueno, y si es que está advirtiendo que va a ir a otras instancias, aquí estaremos para responder. Digamos, lo que hace es alimentar aún más la tensión con el partido que desde su mismo espectro ideológico le había acompañado en la papeleta. Del resto de actores, bueno, ni hablar. A la propia ministra de la Política ha señalado en esta entrevista que tiene 29 votos solamente el bloque de gobierno.
Y en el resto de escenario político, los frentes que se ha abierto, insisto, son más que la de los aliados. Para revisar rápidamente en estos 100 días, huelga de hambre de los educadores, pronunciamientos de la CONAIE advirtiendo movilizaciones, además las declaraciones de los rectores de universidades reclamando sobre la situación de asignación de recursos y la imposibilidad de dotar becas, los estudiantes de igual forma. Entonces, lo que va a tener que hacer de acá a diciembre, además de, como usted bien señala, fijar ya más claramente cuáles serán las medidas económicas, cuál será el plan de desarrollo en general, es sobre todo hacer política. Hacer política, y eso va a tener que decidir de algún modo si el tono va a ser el del diálogo, como originalmente promocionaba el gobierno y de algún modo había expresado con la intención de reunirse con la CONAIE, si va a ser un tono como el que tuvo cuando arrancó el gobierno, con pronunciamientos tanto del presidente como incluso del comando conjunto, hablando de mano dura, advirtiendo incluso de cárcel indefinida a quienes se manifestaran, se movilizaran o obstaculizaran, o va a ser esta también de tensión política, de advertir que se puede ir a una consulta. Yo interpreto de ese modo las declaraciones de la ministra, por eso es que dice que hasta diciembre analizará si va a haber una consulta, pero claro, es un entrampamiento porque uno anticipa o uno enuncia que puede ir a una consulta cuando tiene un capital político fuerte, ¿no? Con el que generar esta instancia plebiscitaria, o cuando tiene otros aliados. Este primer anuncio que se hacía de la consulta lo hacía Fernando Villavicencio y hablaba de que podría estar incluyendo temas también en el orden de medio ambiente. Ahora mismo luce difícil ver que se sumen colectivos de esta naturaleza cuando ya han signado a este momento, como el del bloque minero gubernamental, cuando ya han reclamado por los decretos que hablan de duplicar la producción petrolera hasta fin de año, cuando hablan de profundizar también las relaciones con las mineras en Ecuador. En fin, ¿con quién podría aliarse en este momento para la consulta? Me parece difícil encontrar, y la pregunta que más clara queda el día de hoy, ¿con qué cifras podría llegar hasta diciembre o hasta enero, que es la fecha que ha colocado la ministra de la Política, como para hacerle frente a esta instancia? El otro recurso con el que ha especulado algunos actores, el de la muerte cruzada, creo que podría ser aún más complejo, porque significa una nueva convocatoria de elecciones en la que nada podría estar asegurado para el bloque de gobierno. Por lo tanto, es un momento en el que la tensión política va a estar por delante, en el que las expectativas de orden económico van a ser más urgentes y en la que el gobierno, habiéndolo hecho muy eficientemente para el plan de vacunación, tiene que asumir que esto no alcanza para continuar con ese hito por delante, para mantener a la población y mantener al resto de frentes políticos alineados. De acuerdo, a mí el tema de estos anuncios aislados de muerte cruzada me han llamado la atención porque parece que no se dan cuenta que no es que solo se va a la asamblea, sino que tendremos que ir a elecciones de presidente y de asambleístas. O sea, y ahí hay que tener un capital político medio fuerte que realmente no comprendo los mensajes o las señales que se están generando en este sentido, Paulina. Y es importante lo que usted señala, Fabricio, porque, claro, durante estas últimas 2 semanas, lo que hemos visto es una clara intención de afectar la reputación del legislativo. Claro, no significa que no haya habido efectivamente acciones de corrupción eventualmente. El tema es que, por ejemplo, si es que se habla de un asambleísta gestionando cargos en el Ejecutivo, lo que surge inmediatamente también es la preocupación de en diálogo con quién se estaba gestionando esto. Ahí la implicación también es del Ejecutivo. Esto lo cito como ejemplo porque no es posible afectar solamente al legislativo con una labor, digamos, tan quirúrgica, sin enrarecer el estado de ánimo en general, sin afectar incluso al propio bloque, a la reputación del propio bloque de Creo, y como para que la población haga la distinción de que los cargos que se tramitaban eran de parte del legislativo, pero no eran con algún ministro, como ya ha surgido en esta semana.
Me parece difícil hacer esta labor, insisto, de afectar solamente al legislativo, de condicionarlo, sin que esto genere un rebote en la imagen y en la reputación del Ejecutivo y de la clase política en general, de la que creo también es parte. Correcto. Paulina, gracias por estos aportes para la discusión en torno a este tema. Muy gentil, que tenga un buen día. Igualmente, buen día con todas y todos. Gracias. Paulina Recalde de Perfiles de Opinión. 7 de la mañana con 50 minutos en la primera hora.